En nuestro mundo nada ocurre por casualidad. Cada coincidencia teje una narrativa más grande, oculta a simple vista. La sincronicidad es precisamente este fenómeno enigmático, un encuentro entre eventos que no tienen conexión causal aparente, pero que se alinean de una manera que parece predestinada o profundamente significativa. Es como si el cosmos conspirara, enviando mensajes a través de un lenguaje de coincidencias que solo aquellos que están atentos pueden descifrar. Un número que se repite, un encuentro fortuito o una palabra escuchada en el momento justo pueden ser más que simple azar. Podrían ser señales sutiles que guían tu camino, sugiriendo que cada momento de tu vida está entrelazado con un tapiz cósmico más vasto y misterioso. Según escuelas del pensamiento espiritual, la sincronicidad es un suceso deliberado del universo donde está involucrado algo más que la probabilidad de la coincidencia. Es decir, cuando dos o más eventos se alinean de manera sorprendente sin que uno cause directamente al otro, pero que aún así parecen estar relacionados de manera significativa. Ahora, el concepto de sincronicidad fue acuñado por el psiquiatra Carl Jung a principios del siglo XX, y si bien tiene poca evidencia científica, su justificación es atribuida a poderes espirituales. De acuerdo con esta corriente de pensamiento, nuestras vidas están sincronizadas con el universo, y lo difícil es reconocerlas e interpretar el mensaje. Por ejemplo, cuando piensas en una persona que no has visto en años, y de repente recibes una llamada de ella ese mismo día. En esencia, la sincronicidad se refiere a la conexión entre el mundo interno y el mundo externo, sugiriendo que hay un orden o patrón subyacente que conecta nuestra mente y la realidad de formas misteriosas y significativas. Para adentrarnos en la naturaleza de la sincronicidad, es esencial volver a sus raíces. Carl Jung, en colaboración con el físico Wolfgang Pauli, exploró este fenómeno como una respuesta a la visión mecanicista del mundo que predominaba en su tiempo, propuesta por la ciencia convencional. Jung creía que había dimensiones de la realidad que no estaban cubiertas por las explicaciones científicas tradicionales, y que la sincronicidad era una de ellas. A través de sus estudios, propuso que existía una interconexión entre los eventos psíquicos y los físicos que iba más allá de la mera casualidad. La sincronicidad no es solo una coincidencia extraordinaria y puntual. Para Jung, no existe un mecanismo causa-efecto en estos sucesos, sino un principio conector. La sincronicidad indica que el significado compartido entre dos sucesos de baja probabilidad pudo tener algo que ver con el motivo por el que ocurrieron. Carl Jung afirmaba que existe una conexión íntima entre la persona y su entorno, y que es esa atracción la que crea circunstancias coincidentes y valiosas para quienes las experimentan, que a menudo les conceden un significado simbólico. En la dimensión espiritual, las sincronicidades son frecuentemente interpretadas como señales o mensajes del universo, Dios, o la fuente espiritual a la que una persona sienta conexión. Estas coincidencias pueden servir como guía en momentos de incertidumbre o decisión, indicando un camino a seguir o confirmando que uno está en el camino correcto. Estas no son vistas simplemente como accidentes o coincidencias aleatorias, sino como signos o mensajes que necesitamos ver o entender. Desde una perspectiva espiritual, se considera a menudo que las sincronicidades son manifestaciones externas de nuestros pensamientos, intenciones o deseos internos. Según esta visión, el acto de enfocar nuestra energía mental en algo puede atraerlo hacia nosotros a través de eventos sincrónicos. Esto se relaciona con la idea de ley de atracción, donde lo que se mantiene en la mente puede, de alguna forma, manifestarse en el mundo físico. La sincronicidad
resalta la noción espiritual de que todo en el universo está conectado. Estos eventos nos hacen conscientes de la red invisible que conecta el interior con el exterior, el espíritu con la materia y el individuo con el colectivo. Reconocer esta interconexión puede llevar a un mayor sentido de responsabilidad y compasión hacia los demás y el mundo en general, pues se percibe que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto más allá de nuestro entorno inmediato. Finalmente, las sincronicidades pueden ser catalizadores para el crecimiento y la transformación espiritual. Pueden ser puntos de inflexión que inciten a la introspección, la meditación o la búsqueda espiritual, llevando a una transformación personal y a una evolución en la comprensión de uno mismo y del universo. A través de estas experiencias, las personas pueden experimentar una renovación de fe, un profundo cambio de perspectiva o una renovada dedicación a sus valores espirituales. La historia de Anthony Hopkins y el libro perdido es un fascinante ejemplo de sincronicidad, donde las circunstancias parecen alinearse de manera casi mágica. Todo comenzó cuando Anthony Hopkins obtuvo el papel principal en la película The Girl from Petrovka, basada en una novela del mismo nombre, escrita por George Pfeiffer. Hopkins, deseoso de sumergirse en el material original antes de comenzar el rodaje, buscó sin éxito un ejemplar del libro en varias librerías de Londres. Parecía que todas las copias estaban agotadas o simplemente no disponibles. Sin embargo, la verdadera sorpresa ocurrió poco tiempo después en una situación aparentemente cotidiana. Un día, mientras Hopkins esperaba en una estación de metro en Londres, notó un libro abandonado en un banco cercano. Al acercarse, descubrió que no era otro que The Girl from Petrovka, exactamente el libro que había estado buscando. Intrigado y aliviado, Hopkins tomó el libro y comenzó a prepararse para su papel. La historia toma un giro aún más sorprendente cuando, tiempo después, Hopkins conoció a George Pfeiffer, el autor del libro, durante la filmación de la película. En el curso de su conversación, Hopkins mencionó cómo había encontrado su libro de manera tan fortuita. Pfeiffer, a su vez, reveló algo asombroso. La copia que Hopkins había encontrado era en realidad la propia copia de Pfeiffer. Se la había prestado a un amigo quien la había perdido en Londres. La copia tenía anotaciones y notas marginales hechas por el mismo Pfeiffer, lo que la hacía única y fácilmente identificable. Este encuentro no solo subraya la improbabilidad de encontrar un libro específico perdido en una ciudad tan grande como Londres, sino que también ilustra cómo pequeñas coincidencias pueden tener grandes implicaciones en nuestras vidas. La historia de Hopkins y el libro perdido es un testimonio perfecto de la sincronicidad en acción, mostrando cómo el universo puede alinearse de maneras misteriosas y maravillosas. Por supuesto, la sincronicidad no está exenta de críticas. Los escépticos argumentan que es una forma de sesgo de confirmación o la tendencia de prestar atención solo a la información que confirma nuestras expectativas y creencias. Sin embargo, incluso este escrutinio nos invita a una exploración más profunda del fenómeno, fomentando un diálogo entre creencias espirituales y comprensión científica que podría enriquecer ambas perspectivas. Entender la sincronicidad puede tener aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Puede servir como una brújula en momentos de incertidumbre, una confirmación de que estamos en el camino correcto o un llamado a cambiar de rumbo. Al estar atentos a las coincidencias y los mensajes que parecen venir hacia nosotros de formas misteriosas, podemos navegar nuestra vida con una sensación de propósito y dirección que de otra manera nos faltaría. En última instancia, la sincronicidad en lo espiritual nos invita a considerar una visión del mundo más integradora y conectada.
nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestra existencia y a considerar las profundas interconexiones que existen entre lo interno y lo externo, lo individual y lo universal. En la reflexión sobre la sincronicidad, quizás descubramos que no somos simples espectadores en el teatro del universo, sino participantes activos en un diálogo continuo con todo lo que existe. Al aceptar y explorar la sincronicidad, ampliamos nuestra comprensión del mundo y también profundizamos nuestro viaje espiritual, abriendo puertas a nuevas percepciones y posibilidades que, aunque invisibles, son tan reales y determinantes como cualquier otra cosa en nuestra vida. Por favor, si encontraste este video útil, compártelo con tu comunidad. También comparte tus comentarios y experiencias en la parte de abajo de este video. Y si toda esta reflexión realmente llegó a resonar en algún sentido contigo, no olvides darle like y suscribirte para que puedas seguir produciendo contenido de sabiduría y transformación personal.